Hola a todos los amigos del canal, como siempre les envío mis saludos desde aquí, desde Noruega, hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy quiero hacer un saludo especial al pueblo venezolano que está librando una batalla para que se respete su elección en las urnas, para que se respete la voluntad democrática del pueblo. Quiero que sepan, hermanos venezolanos, que sigo las noticias cada día con la esperanza de que prevalezca la justicia. Así que sobre esto solo me queda decir, cúmplase la voluntad del pueblo. Entonces, hoy culminamos la serie de números de la numerología del espíritu, dedicando esta sesión a la vibración numérica del 11. Sin más preámbulos, veamos qué tiene para decirnos este número en la numerología del espíritu. La palabra clave aquí es la superconciencia, que se describe como la conciencia de la integración del todo en uno mismo. Antes de adentrarnos en lo que nos dice la numerología del espíritu sobre esta vibración numérica 11, me gustaría referirme brevemente al término superconciencia. Este concepto se refiere a un estado elevado de conciencia o percepción que va más allá de la conciencia ordinaria que experimentamos en nuestra vida diaria. El término se utiliza en varios contextos, incluyendo la psicología, la espiritualidad y la filosofía, y puede tener diferentes matices dependiendo del enfoque. En la numerología, la superconciencia se asocia a menudo con números maestros que están ligados a individuos con una percepción elevada, capaces de conectar con dimensiones más profundas de la existencia y manifestar cualidades espirituales elevadas. Entonces, veamos qué nos dice este número en sus aspectos positivos y negativos en esta numerología del espíritu. Bueno, ser uno con el todo implica un alto grado de conexión, de realización, de percepción y de totalidad. Los que vibran con el número 11, considerado como el más elevado de los números en esta numerología, mantienen una relación fluida con el Creador. Son altamente amorosos y compasivos. Buscan y encuentran la perfección en todo y en todos. Son personas con un alto nivel de autoexigencia, discúlpenme, y siempre están en busca de un aprendizaje constante. Estos individuos vienen a culminar aprendizajes tras reencarnaciones anteriores de las que ellos son conscientes, y para esta culminación deben mantenerse al lado de un solo maestro, gurú o guía. Observan desde una posición casi etérea todo lo que sucede, donde mantienen en esa posición una vibración muy elevada, acompañada de una gran belleza interior y un gran magnetismo. Crecen en amor con cada nueva situación que se les presenta, elevándose por encima del común denominador en cuanto a amor y compasión. Rectifican los errores del pasado a través del perdón, cerrando así los círculos pendientes. Ahora, si en el aspecto positivo hablamos de una conciencia superior, pues en el aspecto negativo estas personas se vuelven inconscientes de su integración con el todo y lejos de emanar paz, armonía y amor, se tornan conflictivos, egoístas y excesivamente exigentes. Proyectan su negatividad, carencias e imperfecciones sobre las demás personas. Temen la cercanía con otras personas, rehúyen los compromisos, viven en estrés, se vuelven superficiales, materialistas,
permiten que las fantasías los dominen y esto los lleva a sufrir y a sentirse traicionados sin que haya en realidad una razón. El karma, que es mayor en este número debido a las múltiples vidas pasadas, en lugar de resolverse a través del perdón y el amor, pues solo genera más situaciones en las que la persona se manifiesta desde el desamor, el egoísmo y la inconformidad. Habiendo visto ya las características en positivo y negativo, veamos qué nos dice el 11 como misión de vida. Como siempre, la leemos textualmente. La persona viene a alcanzar en todo la supraconciencia, a realizarse espiritualmente de forma global e integral. Es la integración del aprendizaje en todos sus alcances, por lo que este planeta escuela les brindará todas las materias y exámenes necesarios para trascender al hombre y convertirse en superhombre, objetivo que las personas con este número 11 en misión alcanzarán si deciden afrontar las situaciones que se presenten no como problemas o como castigos, sino como lo que son realmente, exámenes parciales en la recta final del aprendizaje hacia la conciencia. Se les pide que asuman su propia transformación, que logren su integración interna total, el raciocinio asociándose en perfecta complementación con la intuición. Es importante que sean capaces de sostener el género masculino o femenino con el que hayan encarnado, logrando la integración de sus aspectos internos yin y yang, masculino y femenino, para trascender la estructura del ego y alcanzar la plenitud del ser superior dentro de ellos mismos. Deben seguir sus sueños, conectar sus ideales, buscando siempre un beneficio que incluya a la humanidad y no solo un beneficio a nivel personal. Les corresponde ser inspiradores de los demás a través de su propia realización. Para alcanzar su misión, deberán estar atentos a su voz interna, a la intuición y ser obedientes a las visiones internas que reciban en su vida. Pueden escoger cualquier área profesional que deseen, realizando siempre la conciencia trascendente. Y hasta aquí llega la misión del número 11. Esta culminación de realizando siempre la conciencia trascendente podría interpretarse como una exhortación a que en todas las actividades y decisiones de la vida uno debería esforzarse por mantener una perspectiva elevada, consciente y alineada con principios espirituales más altos. Es una invitación a actuar desde un lugar de sabiduría interior, desde la intuición y la conexión espiritual, más allá de los impulsos cotidianos o las preocupaciones triviales. Es, en esencia, vivir y actuar desde un estado de conciencia que busca el bien común, la verdad y la iluminación espiritual en todo momento. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el número 11. En el próximo encuentro haremos una numerología espiritual completa para así terminar con este ciclo de la numerología del espíritu. Como en las últimas ocasiones, les dejo aquí la misión de vida para que la puedan leer a su ritmo. Chao y hasta la próxima.